Zombie Reddit, la historia de hoy es... Expuse a mi hermana como drogadicta durante su boda de lujo, cuando me pidió servir copas a su familia millonaria. A principios de este año, mi hermana menor Clara anunció su compromiso matrimonial. Naturalmente, toda la familia estaba rebosante de alegría por ella. Su prometido, Daniel, era uno de sus colegas en el trabajo. Desde el primer momento que lo conocimos, fue evidente que Daniel era una persona íntegra y considerada, que mostraba un genuino afecto por mi hermana. Sin embargo, Daniel no era un hombre común y corriente. Provenía de una familia con considerable fortuna. Según nos había contado Clara, su familia poseía lo que se conoce como riqueza generacional, ese tipo de patrimonio que se transmite de una generación a otra. Eran el tipo de personas para quienes el dinero no solo representaba comodidad, sino también un legado y posición social. Su mundo y sus antecedentes eran completamente distintos a nuestras experiencias de vida. Su familia jamás había experimentado el tipo de dificultades económicas que nosotros enfrentábamos cotidianamente. En nuestro caso, la situación financiera familiar siempre había sido precaria. De hecho, éramos el polo opuesto a los orígenes privilegiados de Daniel. Nuestro padre nos abandonó durante nuestra niñez, dejándonos en una situación muy complicada. Nuestra madre se convirtió en madre soltera, criándonos a mí y a Clara por su cuenta. Dedicaba interminables y agotadoras jornadas de trabajo solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas y asegurarse de que tuviéramos lo básico para subsistir. Desde muy temprana edad, nos familiarizamos demasiado con las carencias. El dinero escaseaba, a veces de manera angustiante, y aprendimos a vivir con muy poco. Hubo numerosas noches en las que nos acostamos con hambre, porque simplemente no había suficiente dinero para comprar alimentos. Ni siquiera teníamos un automóvil, así que nuestra madre dependía del transporte público para ir a trabajar todos los días. Los trayectos en autobús eran extensos y después de largas jornadas laborales, llegaba a casa exhausta. Sin embargo, nunca permitió que eso le impidiera dar todo lo que podía por nosotros. Llegaba con ojos cansados, pero jamás se quejaba. No fue hasta mis años de secundaria que nuestra situación comenzó a mejorar gradualmente. Nuestra madre finalmente consiguió un mejor empleo, uno que pagaba un poco más y le facilitaba algo nuestro mantenimiento. Para entonces, sin embargo, habíamos acumulado tanta deuda tras años de apenas sobrevivir que le tomó muchísimo tiempo salir de ese pozo económico. Trabajó incansablemente para saldar lo que debíamos. Incluso cuando nuestra situación mejoró, seguíamos sintiendo que siempre estábamos un paso atrás. Cuando me gradué de la secundaria, mi madre no contaba con recursos para enviarme a la universidad. Por mucho que lo deseara, simplemente estaba fuera de sus posibilidades. Afortunadamente, mi dedicación académica rindió frutos y obtuve una beca que me permitió dejar nuestro pequeño pueblo para estudiar en la gran ciudad. Fue un gran alivio, no solo para mí, sino también para mi madre. Era consciente de cuánto se había preocupado por mi futuro, y conseguir esa beca se sintió como una manera de finalmente aliviar parte de su carga. Partir hacia la universidad fue una experiencia agridulce. Me entusiasmaban las oportunidades que me aguardaban, pero no podía sacudirme el sentimiento de culpa por dejar atrás a Clara y a mi madre. Clara me extrañó enormemente cuando me fui, y yo también la extrañaba profundamente. Siempre habíamos mantenido un vínculo muy estrecho, y la separación resultaba difícil. Solía llamarme frecuentemente durante mi etapa universitaria, ansiosa por escuchar sobre mis experiencias. Clara se fascinaba con mis relatos, ya fueran sobre las clases, la vida en la residencia estudiantil o las actividades sociales. En cada conversación, me expresaba cuánto anhelaba también estar en la universidad, manifestando constantemente su impaciencia por liberarse de las restricciones del hogar. Ansiaba esa independencia y la emoción que imaginaba traería la vida universitaria. Los años transcurrieron, y finalmente llegó el momento para que Clara iniciara sus estudios universitarios. Afortunadamente para entonces, nuestra madre había logrado ahorrar cierto dinero para su educación. Este apoyo financiero ayudó a Clara a ingresar a una universidad, aunque no era suficiente para cubrir todos sus gastos. A diferencia de mi caso, no logró obtener una beca,
lo que significaba que debía mantener un trabajo de medio tiempo para contribuir con sus futuras matrículas y otros gastos relacionados con la universidad. Para ese momento, yo ya había comenzado mi vida laboral, así que empecé a enviar dinero a casa mensualmente para asegurarme de contribuir tanto con mi madre como con Clara. Ahorraba cada centavo posible de mi salario, reduciendo mis propios gastos para poder apoyarlas. No siempre resultaba sencillo, pero era fundamental para mí asegurarme de que Clara tuviera la oportunidad de perseguir su educación sin sentirse completamente abrumada por las cargas financieras. Sin embargo, una vez que Clara ingresó a la universidad, experimentó una transformación radical. Era la primera vez en su vida que se encontraba lejos del hogar, alejada de todas las responsabilidades. Repentinamente, gozaba de completa libertad y la abrazó, quizás con demasiado entusiasmo. Clara comenzó a explorar una faceta diferente de la vida, una que involucraba fiestas, alcohol y sustancias ilícitas. También empezó a percatarse de la influencia que podía ejercer como mujer joven. Podía conseguir casi cualquier cosa mediante el coqueteo, desde bebidas gratuitas en bares hasta atención donde fuera. No transcurrió mucho tiempo antes de que su vida se convirtiera en un torbellino de relaciones sentimentales. Constantemente se encontraba en una relación o transitando hacia la siguiente persona. Cada ruptura conducía a un nuevo romance y parecía estar atrapada en un ciclo de emoción, angustia y la adrenalina de algo nuevo. Los problemas verdaderamente comenzaron cuando Clara se vio involucrada en una situación grave durante una de las fiestas de sus amigos adinerados. Todos los presentes consumían sustancias cuando alguien llamó a la policía, quejándose por el volumen elevado de la música. Muchos de sus amigos lograron escapar, pero Clara no tuvo tanta suerte. Se encontraba demasiado ebria para huir y fue detenida por la policía junto con otras 3 personas. Afortunadamente, ella no había consumido sustancias esa noche, lo cual jugó a su favor. Era su primera infracción. Terminó pasando el fin de semana en detención y posteriormente fue liberada tras ser asignada a servicio comunitario. Nuestra madre estaba furiosa. No podía creer que Clara se hubiera involucrado en semejante situación y le dio una severa reprimenda que cayó en oídos sordos. Me sentía igualmente preocupado, si no más. Esta no era la Clara con la que había crecido y experimentaba un fuerte sentido de responsabilidad como su hermano mayor de ayudar a orientarla. Así que intenté consolarla, esperando hacerle ver que este tipo de comportamiento era peligroso y no contribuía en absoluto a su futuro. Pero Clara se irritó y me desestimó, indicándome que me ocupara de mis propios asuntos y que solo estaba disfrutando de sus días universitarios. Era evidente que Clara simplemente no estaba preparada para escuchar a ninguno de nosotros. A medida que transcurrían los meses, la situación solo parecía empeorar. Clara se involucró cada vez más con personas inadecuadas. Regularmente consumía sustancias o fumaba como si fuera algo trivial. Después de graduarse de la universidad, carecía de perspectivas laborales apropiadas, así que comenzó a compartir vivienda con algunos de sus amigos en un apartamento modesto mientras trabajaba como mesera. Me esforcé al máximo por animarla a buscar mejores oportunidades laborales, pero carecía completamente de ambición. No me quedó más alternativa que continuar enviándole dinero mensualmente para ayudarla con el alquiler. Una noche recibí una llamada telefónica frenética de Clara. Lloraba completamente alterada y podía percibir por su voz que algo andaba seriamente mal. Entre sollozos, me confesó que había consumido sustancias y de alguna manera se había separado de su grupo de amigos. Se encontraba varada, sola en medio de la nada y desconocía su ubicación. En ese momento, sentí una oleada de terror que me invadía. Mi mente divagaba con preocupación, imaginando todos los peores escenarios posibles. Le indiqué que me enviara su ubicación y sin perder tiempo, abordé mi automóvil y comencé a conducir. Tomó horas, conduciendo durante la noche para encontrarla. Cuando finalmente la localicé, se encontraba cerca de una pequeña gasolinera, sentada en el suelo luciendo deteriorada como una persona sin hogar. Su vestimenta se veía sucia y desprendía un olor desagradable. Confesó cómo ella y sus amigos
regularmente conducían hasta el bosque para experimentar con sustancias solo por diversión. Sacudí la cabeza con decepción. Aunque me sentía aliviado más allá de las palabras de haberla encontrado con vida e ilesa, el temor de lo que podría haber sucedido pesaba intensamente en mi mente. Así que le manifesté que ya era suficiente y que necesitaba internarse en un centro de rehabilitación. Como era de esperar, Clara inmediatamente se negó, minimizando la gravedad de su situación, alegando que sus hábitos con las sustancias no eran tan severos e insistiendo en que podía manejarse por sí misma. Le recordé que nuestra madre se estaba haciendo mayor y que yo no podía simplemente abandonarlo todo cada vez que me llamara en una crisis. La amaba, pero existían límites en cuánto podía manejar física o emocionalmente. La amenacé con que suspendería el envío mensual de dinero, y sin él no tendría más alternativa que regresar a vivir con mamá, ya que no podría costear el alquiler. Finalmente, para mi alivio, Clara accedió a ingresar a rehabilitación. Mamá y yo nos alegramos de ver que finalmente intentaría cambiar, y esto podría representar un nuevo comienzo para ella. Pero por supuesto no fue sencillo. La rehabilitación fue ardua para Clara. Detestaba cada segundo. Había días en que llamaba enojada y frustrada, deseando abandonar e insistiendo en que no pertenecía allí. Nos guardaba resentimiento por hacerla pasar por esto, pero después de algunos días comenzó a tranquilizarse y adaptarse. Un mes después de que Clara fue dada de alta de rehabilitación, pude observar un cambio notable en ella. Se veía más saludable, más vibrante, y por primera vez en mucho tiempo se asemejaba a la Clara que recordaba de nuestra infancia. Era como contemplar un vestigio de la hermana menor con la que crecí, aquella que tenía sueños, energía y una chispa que había sido opacada por sus experiencias en años recientes. Para ayudarla a evitar recaer en viejos hábitos, animé a Clara a mudarse conmigo en lugar de regresar a vivir con sus antiguos compañeros de apartamento. Sabía que volver al mismo ambiente, rodeada de las mismas personas que habían formado parte de su vida de fiestas y consumo de sustancias, facilitaría demasiado su recaída en ese estilo de vida. Al mudarse conmigo, podría romper contacto con esas influencias y concentrarse en construir una vida más saludable. Inicialmente, Clara no se mostraba entusiasmada con la idea de abandonar su vida social, incluso si era tóxica. Pero después de reflexionar, acordó darle una oportunidad y comenzamos a convivir. Una vez instalada, Clara continuó trabajando en la cafetería, como lo hacía anteriormente porque yo me encargaba de todos los gastos para ambos: alquiler, servicios públicos, víveres. Clara podía ahorrar la mayoría de sus ingresos de la cafetería. No me importaba cubrir los gastos, y solo deseaba que se concentrara en mantenerse sobria y reconstruir su vida. Ocasionalmente, alentaba a Clara a considerar encontrar un empleo más estable a largo plazo. Sabía que trabajar en la cafetería no era una solución permanente, y pensé que un trabajo corporativo podría proporcionarle mayor seguridad financiera. Ella siempre se resistía a la idea. Me expresaba cuánto detestaba la idea de trabajar en un ambiente corporativo, como no se adaptaba en absoluto a ella. De hecho, frecuentemente manifestaba lástima por mí, diciendo que se sentía triste de que yo formara parte de lo que ella denominaba la carrera de ratas. Clara también me comentaba cómo planeaba casarse con alguien adinerado de todas formas, así que realmente no le preocupaba su futuro. Afortunadamente para ella, fue durante este periodo de su vida que Clara conoció a Daniel. Ella se encontraba trabajando cuando él ingresó a la cafetería por una taza de café. Entablaron una conversación casual y a partir de allí las cosas simplemente encajaron. Clara comenzó como una charla amistosa. Se transformó en una relación floreciente. En ese momento, Clara desconocía los antecedentes de Daniel, especialmente que provenía de dinero antiguo. Él no lo había mencionado, y en muchos aspectos parecía bastante humilde. Sin embargo, Clara posee un ojo agudo, y me comentó después de su primer encuentro que tenía la corazonada de que era adinerado basándose en las marcas de su vestimenta y calzado. Clara y Daniel congeniaron después de algunas citas. Un detalle que noté tempranamente, sin embargo, fue que ella nunca lo invitaba a entrar después de sus encuentros. Cada vez que Daniel la dejaba después de una cita, ella siempre se aseguraba
de que la dejara justo afuera de mi casa. Por curiosidad, lo mencioné con ella en un par de ocasiones, comentando casualmente que si lo deseaba, podía invitarlo a entrar. No intentaba entrometerme, pero quería que supiera que podía tratar mi lugar como suyo. Pero Clara siempre lo evadía. Se negaba diciendo que no era necesario y que simplemente prefería mantener las cosas separadas. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, noté a Clara y Daniel parados afuera de nuestro lugar, claramente acabando de regresar de una de sus citas. Conversaban en voz baja, pero tan pronto como me vio, me dirigió esta sonrisa incómoda, casi nerviosa. Inicialmente, pensé que tal vez solo se sentía un poco tímida sobre presentarme a Daniel, lo cual parecía extraño. Pero lo dejé pasar. Daniel se mostraba educado y refinado, mientras se giraba para mirarme. Sonrió y extendió su mano para saludarme, a lo cual respondí presentándome y estrechando su mano cordialmente. Intentando ser hospitalario, invité a Daniel a subir por una taza de café, considerando que era una excelente oportunidad para conocerlo mejor. Sin embargo, Clara inmediatamente mostró signos de incomodidad, casi pánico. Comenzó a declinar la invitación en nombre de él, argumentando que se estaba haciendo tarde y que probablemente debería regresar a su casa. Daniel parecía interesado, no obstante, como si la idea de subir no le hubiera molestado en absoluto. Pero Clara persistía en insistir que no era un momento apropiado. No queriendo presionar la situación, me despedí deseándoles buenas noches a ambos y subí las escaleras, todavía intrigado por la determinación de Clara en evitar que él ingresara al apartamento. Más tarde esa noche, cuando Clara y yo nos encontrábamos a solas, le pregunté directamente por qué se mostraba tan firme en su negativa a invitar a Daniel a entrar. Con el rostro enrojecido, finalmente confesó que no deseaba que Daniel viera lo modestas que eran nuestras condiciones económicas. Me quedé atónito. Permanecí allí observándola, intentando comprender el significado de sus palabras. Residíamos en un vecindario respetable. Yo percibía un salario decoroso, que sustentaba ambos estilos de vida y había trabajado arduamente por cada posesión. Mi apartamento era acogedor, confortable, limpio y bien mantenido. Miré alrededor gesticulando hacia el espacio y le pregunté a Clara qué podría estar pasando por su mente. Desde mi perspectiva contábamos con todo lo necesario, pero ella simplemente sacudió la cabeza, exasperada, y me respondió que no podría comprenderlo. Según su explicación, yo carecía de noción sobre el estilo de vida de las personas adineradas. Argumentó que había estado en contacto con amigos acaudalados anteriormente y la forma en que vivían era completamente distinta a nuestra realidad. Sus residencias, sus estilos de vida, sus lujos, se encontraban en una dimensión totalmente diferente, afirmó. Manifestó que no deseaba que Daniel contemplara nuestro espacio y se alarmara por la realidad de su vida. Insistió en que Daniel representaba su boleto para abandonar esta vivienda y no quería arriesgar nada. Me quedé desconcertado, no solo por sus palabras, sino por la naturalidad con que había admitido estar utilizando a Daniel únicamente por su riqueza. Intenté explicarle que su actitud era incorrecta y que si verdaderamente vislumbraba un futuro junto a Daniel, necesitaba ser honesta y directa con él sobre su identidad, sobre nuestra vida. No era saludable ocultar aspectos de su vida a alguien por quien profesaba afecto, pero Clara se resistía a escuchar. Para ella, todo giraba en torno a las apariencias y en su mente necesitaba una vía de escape de esta forma de vida. Meses después, Clara finalmente decidió presentarnos formalmente a Daniel, a mí y a nuestra madre, únicamente porque él había estado insistiendo durante meses en conocer a su familia y ella no podía postergar más el encuentro. Desde el principio, enfatizó que debíamos comportarnos impecablemente durante el encuentro con Daniel y que debíamos proyectar cierta imagen, una que no revelara ningún indicio de las dificultades económicas que habíamos experimentado durante nuestra crianza. Clara dejó claro que esta cena debía realizarse en uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad, el tipo de lugar donde era necesario realizar reservaciones con considerable anticipación, y los precios eran tan elevados que resultaba difícil concebir destinar semejante cantidad de dinero en una comida. Intenté razonar con ella,
sugiriendo que tal vez podríamos optar por un lugar más modesto, pero Clara se negaba a considerar alternativas. Insistió en que necesitábamos hacer esto por ella, presentarnos como personas capaces, refinadas y cualquier cosa menos carentes de recursos. También enfatizó enérgicamente que yo, siendo el mayor, debería hacerme cargo de la cuenta de nuestros alimentos, aunque sabía que excedía considerablemente mi presupuesto. Afortunadamente, nuestra madre, comprendiendo cuánto significaba esto para Clara, me proporcionó discretamente cierta cantidad de dinero para contribuir con la cuenta. La cena transcurrió bastante satisfactoriamente. Daniel, como siempre, demostró ser educado y encantador. No manifestaba ningún signo de superioridad o sentido de privilegio, lo que me hacía cuestionar aún más por qué Clara estaba tan preocupada por impresionarlo. Cuando llegó el momento de la cuenta, Daniel amablemente se ofreció a cubrir la cena, pero antes de que pudiera siquiera considerar permitirle hacerse cargo del pago, Clara rió y rápidamente intervino, rechazando su ofrecimiento. Se aseguró de comunicarle que éramos más que capaces de manejar la cuenta por nosotros mismos y que absolutamente no le permitiría pagar. Era evidente que intentaba mantener la ilusión de que no enfrentábamos dificultades económicas en absoluto, que éramos tan prósperos como él. La estrategia de Clara resultó efectiva. Daniel se retiró esa noche sin sospechar nada, completamente convencido por la imagen que Clara había trabajado tan arduamente en crear sobre su familia. Por una parte, me sentí aliviado de que todo hubiera transcurrido sin contratiempos, que Daniel no hubiera detectado nada inusual, pero por otra parte, me preocupaba hasta qué extremos Clara estaba dispuesta a llegar para mantener las apariencias. A lo largo de su relación con Daniel, Clara parecía extraordinariamente feliz. Viajaban por el mundo juntos, visitando destinos exóticos, y ella incluso comenzó a adquirir indumentaria y accesorios de lujo para sí misma utilizando su tarjeta de crédito. Cuando finalmente decidieron establecerse juntos, ella gradualmente comenzó a distanciarse de mí y raramente establecía comunicación. Extrañaba a mi hermana, a pesar de que había estado presente durante los momentos más difíciles de su vida. Apenas parecía importarle ahora que podía depender de su pareja para todo. Este año, cuando Daniel le propuso matrimonio, Clara ni siquiera se comunicó para compartir la feliz noticia. Mamá y yo nos enteramos a través de las redes sociales cuando lo anunció a sus seguidores. Cuando intentamos contactarla para expresar nuestras felicitaciones, Clara ignoró nuestras llamadas. Semanas después, finalmente respondió y nos invitó a almorzar para discutir su compromiso y la próxima celebración nupcial. Durante el almuerzo, Clara dedicó la mayor parte del tiempo a presumir sobre su relación y lo profundamente enamorado que Daniel estaba de ella. Habló entusiasmada sobre finalmente realizar su boda soñada e invitar a todos sus antiguos amigos para que finalmente pudiera hacer alarde de su nueva posición. Posteriormente, le preguntó a mamá qué cantidad de dinero había reservado para la boda. Mamá pareció sorprendida y le comunicó que no disponía de mucho, ya que había asumido que Clara, siendo una adulta, financiaría su propia celebración. Clara pareció ofendida por esta respuesta y argumentó que, como la familia de la novia, deberíamos cubrir al menos la mitad de los gastos de la boda. Intervine recordándole que ella era perfectamente consciente de que no podíamos permitirnos semejante inversión. Al escuchar esto, Clara comenzó a elevar la voz, declarando que este era el paso definitivo para asegurar su futuro, y que después de esto, jamás volvería a solicitar nuestra ayuda. Insistió en que necesitábamos contribuir con algo, sin importar cuán modesto fuera, para que no resultara evidente nuestra situación económica precaria. En conclusión, mamá y yo reunimos todos nuestros ahorros y yo incluso tuve que utilizar mis propias reservas, años de dinero arduamente ganado de mi trabajo para ayudar a Clara con la boda. Amaba a mi hermana y deseaba realizar esta última acción por ella para hacerla feliz. A lo largo de la planificación de su boda, Clara casi nunca me incluyó en el proceso. Ni siquiera me solicitó ser su dama de honor o parte del cortejo nupcial. Me sentí algo herida, pero me convencí de que era su día especial, no el mío. Cuando llegó el día de la boda, resultó ser hermoso y mágico.
Claramente había conseguido todo lo que anhelaba. Había contactado e invitado a cientos de personas y todo parecía desenvolverse satisfactoriamente. Sin embargo, durante la recepción se evidenció una escasez de personal. Los invitados comenzaban a mostrar impaciencia mientras aguardaban las bebidas y los aperitivos, y los escasos camareros disponibles se encontraban sobrepasados. Clara, visiblemente alterada, continuaba observando los alrededores y eventualmente se aproximó a mí con una sonrisa peculiar. Explicó que los proveedores del servicio de catering de alguna manera habían subestimado la cantidad de invitados y como consecuencia no había suficiente personal para gestionar las tareas de servicio. Clara me preguntó si podía intervenir y ayudar a servir bebidas y aperitivos a los invitados. Me quedé estupefacto y la observé como si estuviera bromeando. Le comuniqué a Clara que no me sentía cómodo con la idea de servir a los invitados en su boda, especialmente después de toda nuestra contribución financiera. Sugerí que si existía una escasez de personal, debería haber organizado más asistencia con anticipación o que simplemente deberíamos dejar las cosas como estaban por el momento. Clara puso los ojos en blanco e insistió en que necesitaba hacer esto por ella como un favor, porque la familia de Daniel es adinerada, a diferencia de la nuestra, y no estaban acostumbrados a esperar. Me negué vehementemente y mantuve mi posición manifestando que este no era mi problema. Entonces ella comenzó a elevar la voz, declarando que yo estaba siendo irracional y poco colaborador. En mi frustración y habiendo consumido ya algunas copas, perdí el control. Le grité enérgicamente a Clara que el hecho de que fuéramos menos privilegiados en comparación con la familia de Daniel no le otorgaba el derecho de tratarme como personal de servicio en su boda. Le recordé que mamá y yo habíamos trabajado increíblemente duro para aportar lo que podíamos para la boda, aunque ella nunca había realizado ningún esfuerzo por ayudarnos a cambio. Le grité que no era suficiente, que hubiéramos estado fingiendo ser prósperos durante meses, solo para mantener las apariencias ante su prometido. Mientras tanto, ella disfrutaba de viajes alrededor del mundo con su dinero, mientras nosotros luchábamos aquí para llegar a fin de mes. Mis palabras debieron haber tenido impacto, porque Daniel se aproximó, claramente preocupado, y preguntó qué estaba sucediendo. Le expliqué cómo Clara me había solicitado servir en su boda cuando todos los sacrificios que mamá y yo habíamos realizado habían contribuido a financiarla. Daniel pareció desconcertado de que Clara realizara tal petición. Clara, evidentemente furiosa por mis declaraciones, manifestó que yo era un fracasado de cualquier manera, así que ¿por qué no debería solicitarme ayuda? Sonrió con suficiencia y me comunicó que incluso me compensaría económicamente por hacerle este favor. Le respondí diciendo, al menos no soy una persona fraudulenta como tú. No soy alguien que, a pesar de crecer en condiciones modestas, ocultó sus antecedentes y consumió sustancias ilícitas. Fue detenida y requirió rehabilitación. Dependió de nuestra familia para el sustento económico y luego encontró a una persona adinerada para que la mantuviera. Mi hermana palideció al escuchar mis palabras. Daniel también pareció atónito por esta revelación. Se dirigió hacia Clara y le cuestionó por qué le había relatado una versión diferente de su vida y nunca mencionó su pasado con las sustancias. Clara intentó proporcionar una explicación torpe, alegando que habría confesado todo después del matrimonio, pero los padres de Daniel, que para entonces habían escuchado toda la conversación, estaban indignados por su respuesta. Argumentaron que Clara carecía de derecho a ocultar información tan crucial cuando la habían recibido con los brazos abiertos. Declararon que jamás habrían otorgado su bendición ni invertido miles en la boda solo para dar la bienvenida a una persona con antecedentes de adicción a su familia. El rostro de Clara enrojeció mientras el salón caía en un silencio atónito. Desde la boda, Daniel se ha negado a permitir que Clara regrese a su residencia. Le ha comunicado que necesita distanciamiento de ella y sus engaños. Por esta razón es que Clara ha estado residiendo con nuestra madre. Mamá, aunque comprende por qué reaccioné de la manera en que lo hice, siente compasión por Clara e insiste en que me excedí al revelar todo sobre ella. Ella y Clara me han estado contactando repetidamente, solicitándome que hable con Daniel y que invente algún tipo de nueva narrativa para salvar su matrimonio.
Soy yo el culpable por arruinar el matrimonio de mi hermana.